Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Qué bueno, también bien, gracias. Una coca para el frío, ¿no? Ándale. Vamos a darle un minutito, 2 minutitos para ver si se integra alguien más. Ok, vamos a empezar. Bien, la semana pasada nos habíamos quedado en esta parte de lo que les había recopilado de este libro. Ajá.
Estamos ahorita con, en realidad son 3 presentaciones, ahorita estamos con la segunda. Y nos quedamos justamente en esta parte que nos habla de un poquito de la decoración. La clase anterior habíamos terminado de ver esta parte que nos hablaba un poquito del servicio. Ajá, nos hablaba un poquito del servicio del catering, en este caso el self-service, algunas características por ahí interesantes, ¿no? De igual forma el protocolo. Y si no mal recuerdo, habíamos terminado esta parte del catering y del servicio. Íbamos a empezar, o si no es que sí empezamos con esta diapositiva que nos habla un poquito sobre la decoración. Bien, vamos a empezar desde este punto de la decoración. Ahora sí, vamos a empezar desde este punto de la decoración, ¿sale? Bien, entonces tenemos que la decoración es una herramienta fundamental que contribuye a crear la atmósfera que deseamos en un determinado espacio. En un restaurante o bar, la decoración abarca tanto el salón en general, así como los detalles de las mesas, la utilería y la presentación de los platos. La clave de una decoración efectiva está en el detalle. Cuidando cada elemento podremos generar el ambiente que estamos buscando. Está comprobado que determinados factores influyen directa o indirectamente sobre el comportamiento de las personas. Por ejemplo, la luz del local, los colores usados en el salón comedor y en la barra, los materiales empleados en el mobiliario y en la maquinaria, la armonía de todos estos elementos y la música ambiental son algunos de los componentes que más comúnmente contribuyen a crear una determinada atmósfera en el lugar. Por eso, la primera pregunta que debemos hacernos antes de elegir el estilo de decoración es qué ambiente queremos crear. Un ambiente elegante, íntimo, divertido, jovial, de armonía y de tranquilidad, de familia, etc. Una vez que tengamos la respuesta a esta pregunta, todos los elementos de la decoración y ambientación se adecuarán a este objetivo. A continuación, se van a presentar algunas ideas y técnicas útiles tanto para la decoración como para la ambientación de restaurantes y bares. Ok, aquí se mencionaron cosas muy importantes de la decoración. Número uno es lo que queremos proyectar. O sea, esto es básico, ajá, la parte de qué queremos proyectar. Porque aquí ya no solo estamos hablando de que queremos vender comida. Ajá. Aquí estamos hablando desde el punto de vista mercadológico y estamos hablando de lo que nosotros queremos proyectar hacia las demás personas y lo que nuestro establecimiento quiere reflejar, ajá, ante los demás y cómo queremos que los demás lo perciban, que lo tengan en cuenta. Aquí nos habla de algunos factores importantes como es a lo mejor la atmósfera del salón, ajá, bueno, del salón comedor. ¿Cómo queremos que la gente se sienta dentro del establecimiento? En este caso también, si queremos que, pues no sé, manifestar o reflejar un ambiente serio, un ambiente íntimo, un ambiente elegante, jovial, de familia, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con muchas características importantes que nosotros vamos a encontrar en el lugar. Por ejemplo, no es lo mismo tener un establecimiento, vamos a suponer, no sé, se me ocurre ok, no es lo mismo tener vamos a poner dos tipos de locales en contexto. No es lo mismo tener una pizzería familiar, vamos a suponer un Domino's Pizza, un Benedetti's, etcétera. A lo mejor, o a lo mejor en comparación con otro tipo de pizzería, que podría venir siendo, no sé, las pizzas del Perro Negro, ajá, por solo mencionar alguna marca, donde el ambiente es totalmente distinto. O sea,
Puede haber gente de cualquier tipo, claro, pero el ambiente que reflejas es totalmente diferente. El ambiente que reflejas, por ejemplo, en las pizzas del Perro Negro es un ambiente, pues, un poquito más juvenil, más jovial, un ambiente donde a lo mejor es algo divertido, un ambiente donde puedes, reflejas una convivencia como tal, a lo mejor con los amigos, donde puedes tomar un trago y pasártela a gusto. Sin en cambio, a lo mejor en comparación con Domino's Pizza o con Benedetti's, pues la diferencia es otra, porque estamos hablando de un ambiente familiar, estamos hablando de un ambiente donde los colores reflejan, pues sí, cierta convivencia, pero es un poquito más desde el punto de vista, pues, familiar, ¿no? Entonces, sí hay que ser como muy cuidadosos en este punto para ver qué es lo que nosotros queremos reflejar ante las demás personas o cómo queremos que nos perciban los demás. Eso es un ejemplo como muy sencillo, pero que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, tiene mucho, mucho que ver, porque un restaurante no solo se crea para vender comida, sino un restaurante se crea para ¿cómo se le llama? Para un sector de gente, por así decirlo, o para un target específico de gente. Cuando tú trabajas desde esta perspectiva y le das como cierta identidad a tu establecimiento, tienes más posibilidades a que puedas tener más éxito. No es lo mismo tener un establecimiento donde vendes el mejor pozole del mundo. Ajá. Vamos a suponer que tú abres un establecimiento pequeño, un localito, pues lo dejas con la pintura que te lo rentaron, tienes tus mesitas fíjense, tienes tus mesitas de plástico, pero pues tienes una barra de madera y etcétera, ¿no? O sea, no hay como una coherencia en cómo estás montando. Yo sé que el dinero tiene mucho que ver y que las posibilidades de cada persona también tienen mucho que ver, pero un poquito de imaginación no le quita nada a nadie. Ajá, ¿no? A veces no es necesario tener tanto dinero, sino tener un poquito de imaginación para poder crear y poder, pues, ofrecer otro tipo de servicio. Entonces, vuelvo a repetir, imagínense que a lo mejor ustedes tienen el mejor pozole de la zona, dicen es un localito pequeño, pero pues el pozole está delicioso, y hay otro establecimiento, pues digamos, bien pintado, con mesitas bonitas, a lo mejor tiene alguna pantalla de televisión, a lo mejor, no sé, la ambientación del espacio te permite estar a gusto, etcétera. Entonces, la cantidad de gente que tú vas a jalar en un lugar que tiene mejor adaptación va a ser mucho mayor a un lugar donde pues se va a ver hasta cierto punto pequeño, ajá, un lugar donde la decoración no te va a llamar la atención. Hay mucha gente que se deja llevar mucho por la mercadotecnia. Digo, a lo mejor nosotros que estamos en este ámbito, nosotros que sabemos qué onda con la gastronomía, simplemente nos dicen, oye, ve a estos tacos, o ve a este pozole, o ve a este lugar, y vas, ¿no? Dices, es que me lo recomendaron y voy a ir, ¿no? Y pues vas, no importa que el lugar esté pequeño, no importa que el lugar a lo mejor no tenga la decoración del mundo, te das la oportunidad de poder probar. Pero, por ejemplo, mucha gente que se deja llevar, perdón, por la mercadotecnia, es gente que simplemente si tú le dices, oye, ve a tal lugar porque está riquísimo, van a decir, ok, pero van a llegar y lo van a ver y van a decir, híjole, no me llama la atención. Y definitivamente no se van a bajar o no van a pasar y simplemente no van a tomar en cuenta la credibilidad de tu mensaje o de tu recomendación. ¿Por qué? Porque simplemente el establecimiento no les llamó la atención. Entonces, esto sí viene siendo un factor o un punto muy importante que a la larga se vuelve una influencia. La verdad es que a la larga se vuelve una influencia muy grande para que tú puedas tener éxito dentro de tu establecimiento. Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos de restaurantes o de locales que tienen una ambientación muy padre y que te venden un concepto. Ese es el punto, te venden un concepto. Pero bueno, vamos a seguir con este punto. Bien, aquí tenemos un subtema que nos habla sobre centros de mesa con arreglos florales. Ok, nos dice que a la hora de preparar un centro de mesa debemos tener en cuenta las posibles combinaciones de colores.
En este caso tenemos combinaciones monocromas, que son todos los elementos que componen el centro de mesa y son del mismo color, en el mismo o diferente tono. También tenemos los policromas, que en este caso son los colores que combinan, cuidando siempre el buen gusto, la elegancia y el estilo. Las flores utilizadas para los centros de mesa pueden ser naturales, artificiales o secas. Asimismo, hay que analizar qué posición ocupará el centro y en qué tipo de mesa estarán. En este sentido, para las mesas redondas, si el centro floral va en medio de la mesa, debe tener su misma forma y no ser demasiado elevada para no obstaculizar la visión de los comensales. Cuando estamos hablando de algún tablero o de mesa alargada, si el centro floral va en medio de la mesa, debe tener la misma forma. En este caso, se recomienda que sea cuadrado, rectangular, etc. Las formas y trazados más utilizados al crear una composición decorativa son de triángulo, curvas o de abanico. Dependiendo de la forma de las flores, podemos elaborar diferentes tipos de centros, en este caso de espiga, multidireccional, redondo, con suave caída, en cascada e irregular. Una tendencia cada vez más utilizada es la combinación de distintos elementos, como flores, hojas, ramas, frutas, para la elaboración de centros de mesa. ¿Vale? Entonces vamos a tener que los centros de mesa hasta cierto punto van a ser un factor interesante e importante según el tipo de restaurante o de bar del que estemos hablando, o de alguna fiesta privada. ¿Sale? En este caso, la evolución que han tenido los centros de mesa, pues ha sido muy interesante, porque como podemos leerlo ahorita, se juegan factores que permiten que el arreglo como tal pueda tener movimiento propio, es decir, que al verlo pueda ser como muy adaptable a lo que nosotros estamos concibiendo en ese momento, es decir, la decoración de la mesa, los factores a lo mejor brillantes de la mesa, la forma, ¿cómo se le llama? El objetivo o en este caso pues sí, el objetivo de la fiesta, estamos hablando de los colores, si es bodas, si es etcétera. No sé, entre muchas otras cosas, ¿no? Aquí también hay otro factor importante que nos menciona sobre los elementos de combinación, en este caso el monocromático o monocromas y los policromáticos o policromas. Aquí también hay estas dos opciones, ajá, también tienen su grado de dificultad. Cuando hablamos de, por ejemplo, de decoraciones monocromáticas o monocromas, estamos hablando de una percepción básica, ajá, pero elegante de la fiesta, ¿no? O del concepto que se está presentando en la fiesta. ¿Por qué? Porque nos está hablando de gamas de un solo color, o bueno, sí, diferentes gamas de un solo color. Estamos hablando de diferentes tonos, por ejemplo, de blancos. Estamos hablando de diferentes tonos, a lo mejor de rojos, rosas, etcétera. O sea, estamos hablando de jugar simplemente con los tonos, pero no salirte de la línea del mismo color. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, por solo mencionar algo, lo vemos mucho en los 15 años, ¿no? Cuando a lo mejor que el vestido es de un color, entonces la decoración tiene que ser de este color, y que el mantel, y que las flores, y que esto, y que el otro, ¿no? O sea, hay mucha gente que se va por la fácil y dicen, pues vamos a jugarle así, a monocromático, hay que manejar el mismo tono de color. ¿Por qué? Pues porque el vestido es de este color, ¿no? Pero, digamos que las personas que se atreven a hacer cosas policromáticas, aquí bueno, dos factores muy interesantes que cabe resaltar cuando hablamos de personas que saben utilizar los policromas, que en este caso es, bueno, estamos hablando de buen gusto y estamos hablando de elegancia y estilo. Ahora, vamos a aclarar algo aquí. Digo, yo no voy a calificar a la gente que sepa o que no sepa, pero son pocas las personas que pueden definir o que pueden
plasmar el buen gusto en la combinación de ciertos colores, ciertas gamas de colores y ciertos elementos. No todas las personas gozan del buen gusto. Ajá. ¿Y a qué nos referimos con buen gusto? Nos referimos a las características que puede tener o que puede plasmar una persona en un elemento que a lo mejor no tenía nada de interesante. Podemos a lo mejor hablar de las famosas canastas de yute. Ajá. No sé si se han dado cuenta que hay tendencias donde te dicen que a lo mejor más es menos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que pongas a lo mejor el arreglo de este tamaño o el arreglo del mundo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es que se va a ver enorme, se va a ver grotesco dentro de la mesa y en lugar de verse bonitos, no sé, simplemente se va a ver como muy tosco, muy brusco. Ajá. Sin en cambio, hay personas que con menos hacen que el ambiente luzca de mejor forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor en lugar de darte un arreglo de este tamaño, te van a poner a lo mejor una canastita o a lo mejor una canasta de yute, ajá, donde a lo mejor combinan algunos elementos metálicos, ¿no? O combinan elementos como listones, flores de colores pastel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la parte del buen gusto y la elegancia y el estilo no tiene nada que ver con tener o no tener dinero. Simplemente es cómo lo hago, la imaginación que tengo para poder llevarlo a cabo. Ajá. Y esta parte de los policromas resulta muy interesante porque hay muchas, digamos que muchas fiestas o celebraciones, este punto de la decoración muchas veces se roba las miradas y se roba los buenos comentarios pues de las fiestas, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que les decía hace un ratito. Lo que te están vendiendo es la imagen y te están vendiendo el concepto. Entonces, en un evento donde alguien o la persona encargada de realizar este tipo de centros de mesa tenga este punto de elegancia, buen gusto y estilo, simplemente te van a halagar todo. O sea, van a halagar tu celebración o tu evento gracias a las personas que hicieron a lo mejor este tipo de arreglos, ¿no? Pero bueno, solo por mencionar algunas características de esto. Por otro lado, aquí tenemos algunas sugerencias para la elaboración de composiciones florales. Nos dice que las composiciones florales dependen del gusto y de la imaginación de quien las prepare o quien las haga. Sin embargo, podemos ofrecer algunos lineamientos y pasos generales para ayudar en su elaboración. Primero tenemos que escoger la base o recipiente donde se colocará el centro. Esto también es súper básico. O sea, el tipo de base que nosotros elijamos va a depender mucho del tipo de evento que nosotros vamos a tener y del concepto a lo mejor que estamos ofreciendo dentro de la celebración o de la fiesta. O sea, hay ciertas características que nos van a permitir la elección del recipiente del centro de mesa. Luego tenemos que debemos mojar una esponja con abundante agua. O en este caso, si estamos hablando de flores, pues la esponja debe estar suficientemente mojada para que puedan subsistir las flores, porque si no de otra forma, pues se marchitaría de forma muy rápida. Luego tenemos que escoger las flores y demás elementos a utilizar. Debemos tener en cuenta los aromas y las alturas para que no afecte ni el paladar, ni el olfato, ni la visibilidad de los comensales sentados en la mesa. Esto sí es muy importante. Hay veces que caemos en lo grotesco en lugar que en la elegancia. Ajá. ¿Y esto cómo nos vamos a dar cuenta? A lo mejor con estos pequeños factores que nos menciona aquí, que no nos tiene que afectar ni al paladar, ni al olfato, ni a la visibilidad. O sea, tiene que ser agradable en todos los aspectos un centro de mesa para que pueda funcionar o pueda cumplir su función específica. Ajá. ¿Por qué en el paladar? Porque muchas veces nosotros utilizamos, o las personas que se dedican a esto, utilizan ciertos elementos o ciertas flores que son muy abrasivas, es decir, que tienen aromas muy elevados y que a lo mejor hay unas que, por ejemplo, hay flores que desprenden mucho polen al momento de estar en el centro de mesa, y entonces eso viene a afectar de manera directa pues a los invitados, ¿no?
altera el olfato, altera el paladar y hay veces que las personas ni siquiera pueden degustar de buena forma sus alimentos, ¿vale? Entonces hay que ser muy conscientes en ese aspecto. Luego, otro consejo es colocar la base para darle forma. En este caso, todos los elementos florales, o en este caso los centros de mesa, tienen o deben de tener una forma específica. O sea, no nada más se trata de decir, ok, a ver, tengo aquí mi recipiente y ya tengo mi esponja de agua y simplemente le voy a empezar a meter flores intercaladas pues, para ver cómo queda, ¿no? No. O sea, aquí el punto es que todo debe tener una estructura y debe de tener una forma específica. Y esa forma va a ser la forma que tú vas a adoptar para todos y cada uno de los elementos o arreglos que vas a crear para ese evento. ¿Sale? Entonces, sí, eso sí es muy importante. Por otro lado, tenemos otro consejo que es marcar con flores la altura y la extensión máxima que tendrá el centro. Esto también es importantísimo. Según el tipo de arreglo que nosotros vayamos a hacer o el plan que traigamos en mente, va a ser, en este caso, la altura y la extensión de las flores. Por ejemplo, si nosotros habíamos pensado en arreglos con altura, tenemos que pensar en flores que tengan tallos largos y flores que nos permitan que se vea elegante. No nada más decir, ah, pues este tiene tallo largo y tiene que quedar bien. No. Hay que buscar la forma, hay que buscar tipos de flores, etcétera, para que pueda tener pues la forma que nosotros estamos buscando o las características que nosotros estamos buscando en el caso del centro de mesa. Luego, otro tenemos que hay que dividir imaginariamente la esponja a modo de porciones y de hacer una subcomposición en cada porción. Esto también es pues importante e interesante. ¿Por qué? Porque digamos que no todos los arreglos tienen, ¿cómo le explico? O sea, no todos los elementos de los arreglos tienen la misma altura y la misma forma. A veces el hecho de poder jugar con estas formas, con estas alturas, resulta ser muy interesante, porque entonces estamos jugando con el movimiento del arreglo. Lo que yo les dije hace un rato, que algunos arreglos tienen movimiento. Eso es a lo que me refiero cuando tienen movimiento. Que podemos jugar con las alturas y podemos jugar con la vista, en este caso del arreglo, para que se pueda lucir de mejor forma. ¿Sale? Entonces lo ideal es que se tenga que dividir imaginariamente la esponja en modo de porciones para que nosotros podamos hacer, ¿cómo se llama? Pues sí, nosotros podamos crear en esas diferentes divisiones o alturas distintos objetivos con las flores, ¿no? Por otro lado, tenemos que también otro consejo es colocar las flores como si brotasen en un tallo central y tener a mano todas las herramientas que necesitemos para realizar la composición. En este caso, cuchillo, tijeras, alicates, tenazas, alambre de diferentes grosores, cinta adhesiva, esponja, géneros de diferente tipo para usar como base, red metálica, recipientes decorativos para meter en las bases, papel aluminio, vaporizadores, etc. En general, las personas que se dedican a este tipo de, pues a este tipo de cosas, literal se ayudan de muchísimos elementos. O sea, de verdad es muy, muy interesante la forma en cómo llegan a trabajar y cómo pueden realizar trabajos muy buenos con diferentes tipos de herramientas de apoyo. A veces no es tan sencillo decir, ay, voy a hacer un arreglo así súper bonito y no tienes como pues el equipo o las características necesarias para poder hacerlo. Bien, por otro lado tenemos aquí
Un factor muy interesante, en este caso es una técnica o un arte. Esta, no sé si la habían escuchado antes, pero bueno, este es el Ikebana, que de hecho, bueno, esto tiene que ver mucho con la parte de decoración de mesas y tiene que ver mucho con la parte de lo que es el arte mukimono y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entra dentro de, o sea, no es arte mukimono, pero es un estilo de decoración que también se considera muy elegante y que va de la mano con la parte de lo que es el tallado y arte mukimono. En este caso, el arte floral, el ikebana, es un arte floral japonés que proviene de una antigua tradición budista china caracterizada por realizar ofrendas florales a Buda. Durante el siglo VI, esta práctica fue llevada a Japón, donde continuó su desarrollo hasta convertirse hoy en día en una tradición, ya que no se vincula necesariamente a motivos religiosos. El ikebana se basa en la armonía de una simple construcción lineal y la inclusión de flores o elementos que nos ofrece la propia naturaleza. Otro aspecto importante es el diseño, en particular la forma, el color, la textura y la línea son algunos de ellos. El color y la forma vienen dados por la propia naturaleza del elemento escogido. La textura viene determinada por la superficie de los materiales usados y la línea se expresa por las ramas de composición o de la composición. La combinación de estos cuatro componentes es fundamental para cualquier obra de ikebana. Los materiales más comúnmente usados en el ikebana son las flores, hojas, cereales, hierbas, ramas, semillas, frutas, vegetales, entre algunos otros. Estos podrían ser frescos, secos o artificiales. Una característica central en el arte del ikebana es su minimalismo. En otras palabras, no busca la saturación de colores y las formas, sino un delicado arreglo que genere una sensación de armonía. Su estructura tradicional es la de un triángulo escaleno, donde los tres ángulos simbolizan el paraíso, la tierra y el hombre. Según unas escuelas, o el sol, la luna y la tierra, de acuerdo a otras. Escuelas, hablemos que en Japón existen diferentes distintos tipos de escuelas de cocina o estilos de cocina que están divididas por regiones y estas regiones obviamente tienen un nombre específico. Entonces, cada una de ellas tiene estilos diferentes, tanto para la preparación, la cocción, para los sabores y de igual forma para el montaje de la mesa y en este caso en el ikebana. Bien. Nos dice entonces que la diferencia que hay entre el ikebana y los arreglos florales occidentales es que aquel usa formas asimétricas y utiliza el espacio y el vacío como un aspecto esencial de la composición. Por otro lado, también busca una armonía integral entre los materiales, las bases y el ambiente. Estas son características que el ikebana comparte con otras formas de arte japonés, como la pintura, la jardinería, la arquitectura y el diseño. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que, para el ikebana, en este caso, existen factores importantes, factores que van a ser como el parteaguas para la elaboración de este tipo de arreglos ikebana. En este caso tenemos que utiliza formas asimétricas, utiliza el espacio y el vacío como un aspecto esencial de la composición. ¿Sale? Entonces, se va a basar mucho en que
utilizar formas, vuelvo a repetir, asimétricas, pero estas formas tienen que ser unas formas elegantes, tienen que ser formas que le den movimiento a las cosas y que permitan ver como la majestuosidad del elemento sin una alteración o sin buscar una simetría total. Ajá, se basan mucho en la parte de la naturaleza y respetan mucho la parte de la naturaleza. Asimismo, en este punto, una vez que ellos identifican eso, utilizan el espacio y el vacío como un aspecto esencial de la composición. Es decir, puede ser un recipiente así de grande y a lo mejor los elementos pueden ser como muy básicos por dentro de la vasija o del elemento que se esté utilizando, y se basan mucho en la parte del espacio y el vacío, es decir, cómo yo distribuyo el espacio o cómo utilizo el espacio que existe en este elemento y de cierta forma cómo va a combinar o va a conjugarse con el vacío para que pueda verse elegante. Es un poco interesante esta parte del Ikebana porque juegan mucho con la perspectiva, de las cosas. Bien, por otro lado tenemos que hay otras opciones para decorar con frutas y con verduras. Nos dice entonces que siempre debemos decorar con fruta y verduras, o siempre que vayamos a decorar con frutas y verduras, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta el color, en este caso que la gama cromática de los alimentos combine con el resto de los elementos. La forma nos dice que sea adecuada al espacio y al lugar donde se está colocando. La textura nos dice que debemos tener cuidado de que las composiciones no manchen o desprendan líquidos. Y finalmente el olor, que no tengan aromas fuertes ni penetrantes que afecten el paladar o el olfato. ¿Vale? Podemos decorar con frutas enteras, con trozos de estas o con sus pieles a modo de flor. Por otro lado, hay frutas y verduras que por su colorido y formas nos permiten realizar diferentes elementos decorativos. ¿Sale? Entonces, aquí no hay como tal una regla específica, solo te da como los lineamientos para los cuales tú tienes que trabajar y debes de tener la imaginación necesaria para poder plasmarlo. Así es como funciona este punto. Bueno, aquí tenemos algún consejo que nos brinda el libro. Nos dice que cuando decoremos con frutas y verduras, es importante que tengamos en cuenta su tiempo de descompostura o descomposición, lo cual dependerá a su vez de la temperatura ambiente del salón. Por este motivo y asimismo, conviene preparar y colocar las decoraciones de sus respectivas mesas y a último momento, justo antes de que lleguen los invitados. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es otro factor muy importante o son consejos útiles que se pueden brindar para la decoración o la elaboración de centros de mesa según o desde el punto de vista del Ikebana o en este caso con algunas frutas y verduras. Ok, bueno, vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Ahorita vamos a nuestro descansito, nos tomamos 5 minutitos y vamos de vuelta, ¿sale? Ya está por terminar la sesión y los veo de regreso a las 7:56. Es las 7:51, nos vemos de regreso 7:56, 7:57, por ahí sí.
Vamos a dar unos 2 minutitos a ver si se integran los demás. Vamos a darle otro minutito, porque nada más hay 2. Bueno, vamos a empezar. Bien. Ok, tomando en cuenta otras características interesantes que deben de ir en la mesa, ya dejando a un lado la parte de la decoración, ya sea floral o frutal, debemos de tomar en cuenta pues las nociones básicas de decoración y presentación de platos y fuentes. Esto también es interesantísimo. Tenemos que
que como ya fue mencionado anteriormente, para crear un ambiente determinado, no solo se decora el salón y las mesas, sino también los platos y las fuentes, pueden ser embellecidas para contribuir a este fin. A continuación se van a mencionar algunas de las nociones básicas para la decoración de platos y de fuentes. Primero tenemos que los alimentos no deben sobrepasar el tamaño de la circunferencia del plato. ¿Sale? Esta es una regla básica de montaje y regla básica, en este caso, de cómo se tienen que utilizar los platos. Recordemos que todos los platos, en este caso si hablamos de un plato trinche, si hablamos de un plato a lo mejor hondo, a lo mejor un plato pequeño, no lo sé. Ahora sí que cualquier plato, están creados con un fin y tienen un diseño con un fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el borde es por eso que está delimitado por la línea, digamos que de la circunferencia del centro. Si no, ni siquiera estaría delimitado el borde. Lo ideal es que ese borde es para que nosotros lo ayudemos para que nos sirva como referencia de que el alimento tiene que ir al centro y que en las orillas no tiene que ir nada, porque si no tiene que hablar da de qué hablar. Refleja como una falta de pulcridad al momento de realizar el montaje, una falta de higiene, no sé. O sea, ciertas características que te dicen que está mal, ¿sale? Pero estas características es en base primero a la parte del borde. Luego tenemos que los platos no deben ser sobrecargados. Por el contrario, debe de ir poca comida y bien presentada. Poca comida y bien presentada. Y que ofrecen una mayor elegancia a la presentación. ¿Sale? Entonces, las cantidades también son muy importantes. Muchas veces, cuando estamos hablando de elegancia y de buen gusto o estilo, pues el plato no tiene que ir muy lleno. O sea, así de simple. O sea, no debe de tener mucha cantidad de comida porque lo único que vamos a hacer con eso es que el plato se vea grotesco y que en realidad pierda como toda su estructura o pierda toda su elegancia al momento de ser presentado. ¿Sale? Entonces lo ideal es que no se tienen que sobrecargar de alimentos los platos. Luego tenemos que la comida debe ser colocada en el plato de manera prolija y armónica, buscando una apreciación estéticamente agradable y atractiva. Para ello tendremos en cuenta el juego de colores entre los diferentes componentes de la comida. ¿Vale? Entonces, todos los elementos de un plato, o en este caso todos los alimentos, lo ideal es que deben de ser colocados con una armonía. O sea, es decir, el plato debe ser armónico. O debe funcionar, como también le llaman. Debe funcionar, debe ser armónico, debe tener esta parte que te llame la atención, pero al mismo tiempo que se ve elegante, pero al mismo tiempo que te apetezca, pero al mismo tiempo muchas cosas. O sea, debe tener todas estas características. Luego tenemos que la comida principal deberá colocarse en el plato de forma tal que resalte sus características y facilitando su ingesta por parte del comensal. En este sentido, y por ejemplo, un trozo de carne debe ser colocado de tal forma que el hueso y o la grasa queden más alejados del comensal, mientras que la parte más jugosa se encuentre más a su alcance. Esto también es se hace o se elabora desde un punto de vista sugestivo. Hay veces que las personas o los invitados pues no son muy buenos al momento de saber cómo se come algo o cómo es el proceso para consumir algo. Hay algunos que, pues bueno, tienen una idea, hay algunos que, pues como tal, alardean un poquito de saber hacerlo, pero aquí lo importante es que nosotros como cocineros, al momento de realizar un montaje, tratemos de incitar o de guiar al comensal de cómo debe llevar a cabo el proceso de su plato. O sea, no solo es, ahí está el plato y come.
sino lo ideal es que sí debemos de tener como una educación hacia el comensal por medio de nuestros montajes. ¿Sale? Ok. Por otro lado tenemos que los pescados enteros se presentan con la piel hacia abajo y la cabeza situada a la izquierda del plato del comensal, ya que esto facilita su deshuese o deshuesado o desespinado y manipulación también del mismo. Las salsas siempre deben ir separadas de la comida para que el comensal se pueda servir la cantidad que desee. También tenemos que la guarnición debe ir en la parte superior o izquierda del plato. Cuando un plato tenga un logo o diseño, este debe ser colocado en dirección al comensal. Si llevamos una fuente con canapés o aperitivos, estos se deberán disponer de forma decorativa y práctica a la vez. ¿Vale? Entonces, bueno, son diferentes características que debemos de tomar en cuenta para la presentación, en este caso de los platos. Y que, bueno, no es una regla como tajante, no es que a fuerzas lo tengas que hacer así o de esa forma siempre, pero sí son parámetros, pues a lo mejor de personas que ya pues les ha funcionado este tipo de cosas y saben lo que dicen. ¿Vale? No nada más es como de, ah, sí, se hace de esta forma y porque lo dice el libro, ¿no? No. Por aquí el libro también nos brinda algún consejo útil. Nos dice que todos los elementos que mencionamos para la decoración de salones, mesas y platos puede combinarse teniendo siempre en cuenta el buen gusto, el ambiente que se requiere y sobre todo que nunca debemos inferir con el disfrute de la comodidad y bebida de los comensales. ¿Sale? Denme un minutito. Ok, listo. Otro punto importante que también debemos de tomar en cuenta en los aspectos de la decoración, los montajes, es el famosísimo Feng Shui. Yo creo que a lo mejor en su momento algunos de ustedes, si no es que todos, han llegado a escuchar pues de este término, ¿no? Del famosísimo Feng Shui. Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta ciertas características que nos brinda el Feng Shui para este tipo de cosas. Primero tenemos que el término Feng Shui significa literalmente viento y agua. Se trata de una tradición china de hace más de 3000 años que combina filosofía y decoración para crear armonía entre el ser humano y el ambiente que lo rodea. De acuerdo a la cultura china, el viento y el agua se asocian a la salud. En este sentido, el juego entre los elementos y espacio se torna vital, como la forma de administrar el negocio del entorno. Este principio es muy utilizado en la actualidad en el mundo occidental, en la decoración de restaurantes, donde se trata de implementar para ayudar a generar una transformación de tranquilidad, perdón, una atmósfera de tranquilidad que contribuya de este modo al disfrute del cliente. El color es uno de los componentes más importantes del Feng Shui. Según la teoría de los 5 elementos, la energía de la naturaleza, Qi, se expresa a través de las 5 fases del fuego: la tierra, el agua, el metal y la madera. El color es una forma simple
y eficaz de presentar dichos miembros y por ende contribuyen a lograr la atmósfera adecuada en cada ambiente. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, en pocas palabras, el Feng Shui se refiere o se basa mucho en la teoría de los 5 elementos, que es la energía natural. En este caso también se le conoce como energía natural o Ki. Para los que llegaron a ver Dragon Ball, el Ki sí existe. O sea, por eso le llaman Ki en esa caricatura. ¿Sale? Porque es la energía de la naturaleza o la energía que presenta el individuo. En este caso, pues bueno, hablando ya de este punto importante, recordemos que son 5 fases, que es el fuego, la tierra, el agua y el metal. ¿Qué cambio? Tenemos que, me fui. Ok, vamos, aquí primero va una página y después va la otra. Ajá, porque están desordenadas en la diapositiva. Tenemos que, aplicando el Feng Shui a un restaurante, la clave para tener un restaurante exitoso no depende solamente de la calidad de un servicio de comida, precio y ubicación. Desde el punto de vista del Feng Shui, el aspecto no visible, en este caso la atmósfera y la energía, es tan importante como los elementos anteriores. Por este motivo, aplicar los principios del Feng Shui a un restaurante puede contribuir a generar un flujo de energía más positiva y así crear la atmósfera que nos proponemos, ya sea más jovial, alegre, íntima, elegante, etcétera, y hacer que los clientes disfruten de la experiencia que queremos ofrecerles, que en este caso es un ambiente con la energía apropiada para fomentar un servicio de mayor calidad. Ahora sí, en este caso tenemos una gama de colores, ¿vale? Una gama de colores interesante que se utiliza en el Feng Shui. Estos colores van a representar ciertas cosas específicas que vamos a ver a continuación. Todos los colores rojos o las tonalidades rojas se usan sobre todo para atraer la atención y dirigir el flujo de la energía hacia donde se estén usando estos colores o estos tonos. Es el color de la potencia, color de la pasión, y debe usarse con moderación para no solo sofocar el ambiente. Tenemos los tonos tierra, que en este caso nos van a transmitir pasividad y tranquilidad. Los tonos amarillo, que generan alegría en el ambiente. Perdón, me había quedado en el amarillo. Genera alegría en el ambiente y es un color que evoca la luz del sol, por lo cual brinda calidez y luminosidad. El color blanco es el color de la pureza. Puede usarse para resaltar objetos y personas, aunque puede a veces resultar monótono y frío, por lo cual a veces se mezcla con un suave color tierra. Los tonos azules o colores azules nos dice que brindan frescura y tranquilidad, aunque pueden resultar fríos y melancólicos. Los colores negros, en este caso, se usan para evocar una atmósfera de misterio y de sensualidad. Los colores verdes reflejan informalidad y creatividad, a la vez que tiende a tranquilizar. Se le asocia con la naturaleza, las plantas y los árboles. Por otro lado tenemos los tonos naranjas o colores naranjas, los cuales transmiten fusión. El color púrpura es el color de la individualidad. Sirve para crear una atmósfera más íntima. Y el color rosa, que es el que se usa para generar un efecto relajante entre los comensales. ¿Sale? Estos son solo algunos colores interesantes o importantes que se utilizan en esta técnica que es el Feng Shui.
Bien, por otro lado tenemos que este apartado que nos dice, ¿sabías que cuál es el objetivo primordial del Feng Shui? Muy bien. Tenemos entonces que el Feng Shui, como tal, tal como se practica en la actualidad, tiene como objetivo colocar los espacios construidos por el ser humano en lugares con energía. En este caso, que es el Qi, energía positiva. El Qi es una fuerza movible o vital, en este caso energía, que puede ser positiva o negativa y que juega un rol central en el Feng Shui. Esto se desprende de la tradición taoísta, según la cual la naturaleza es una entidad viva y por ende llena de energía. Las teorías del yin y el yang, así como los 5 elementos básicos, que es la tierra, el agua, fuego, metal y madera, y el bagua, que son algunos de los espacios fundamentales del Feng Shui. En la antigüedad, este principio se aplicaba sobre todo en la construcción y a la arquitectura en particular, aquella con significado espiritual, como las tumbas y lugares de entierro. Es por este motivo, destruir el cementerio de un enemigo era considerado una forma de debilitar. En la actualidad, el uso del Feng Shui se aplica a múltiples ámbitos de la vida, incluyendo paisajistas, jardineros, arquitectos, especialistas en medio ambiente, decoloraciones de interiores y exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, el Feng Shui va a tener como diferentes objetivos específicos. Bien. Nos dice que por esto debemos recordar que el Feng Shui se basa en los principios de la armonía y el equilibrio, ya sea entre la gente, entre esta y los elementos, como entre estos mismos. En este sentido, a continuación se mencionarán algunos aspectos importantes a tener en cuenta para aplicar los principios del Feng Shui en un restaurante. Primero, tenemos a la ubicación. La ubicación nos dice que es una buena ubicación implica un espacio abierto, sobre todo de la entrada. Esto refleja el elemento del agua. Luego tenemos la forma del restaurante y su interior. La forma del restaurante y su interior deben dar sanción de integridad y con plenitud. Las formas rectangulares no muy pronunciadas, las cuadradas, las circulares, suelen ser consideradas formas íntegras. En cambio, formas triangulares o compartimentos suelen romper el flujo energético del entorno. En este caso, luego vamos con otro punto que es el flujo energético o flujo de energía. Nos dice que un buen restaurante debe dejar que la energía fluya de forma fluida y suave. Esto implica el acceso exterior fácil y un interior donde el aspecto esté claramente conectado. Y si el espacio interno está muy compartido y el espacio muy dividido, no es fácil entender cómo está conectado. Esto rompe el flujo de la energía y por otro lado, si el proceso interior es demasiado abierto, tampoco permite que dicho flujo permanezca en el salón. Por otro lado tenemos el diseño y la ubicación. Nos dice que los colores, las formas, la iluminación, el mobiliario, el uso del espacio, los materiales de la utilería, etcétera, son todos los elementos que deben estar equilibrados para crear
para crear la atmósfera que está buscando de manera armónica. Por este motivo, la forma de las mesas de un restaurante pueden interpretarse de acuerdo a los 5 elementos que en este caso son los siguientes. La mesa cuadrada nos dice que corresponde a elementos de tierra, brindando estabilidad y un estilo conservador. La mesa rectangular nos dice que corresponde al elemento madera, que esta establece jerarquías, siendo así que las dos cabeceras son más importantes en particular que aquella que está frente a la puerta de la entrada del salón. Y luego tenemos la mesa redonda. Corresponde al elemento metal y simboliza la igualdad y la fraternidad. Asimismo, los colores juegan un rol crucial en la atmósfera del salón. No solo son importantes los colores de las paredes y del mobiliario, sino también en particular participan los colores de la vajilla, de la mantelería, y por lo general hay 4 colores principales que se utilizan, que es el blanco, el amarillo, el rojo y el verde, a modo de guía. Bien, mencionados hace ratito algunos colores. Este es como la continuación, o mejor dicho, el inicio de la diapositiva pasada. Tenemos entonces al color blanco, donde nos dice que el color blanco indica protocolo y formalidad. Es el color del equilibrio para toda la mayor de calidez. Es el equilibrio y la higiene. A veces lo usan tonos crema y beige para dar mayor calidez. El color amarillo se asocia con el elemento tierra y en este sentido al apetito. Esto también debe aplicarse a la iluminación, que debería jugar con los tonos amarillos en lugar que con los tonos azules o blancos. El color rojo nos dice que se le asocia con el elemento de fuego y es en este sentido la estimulación de los deseos y del apetito. Colores derivados de naranja, en este caso, integran y favorecen la comunicación y el buen ambiente. El color verde refleja frescura y naturaleza. Crea una atmósfera informal, lúdica y de comportamiento. Perdón, de compañerismo. El color azul, en este caso, que por siempre indeleble al apetito. El color púrpura nos dice que indica un elemento especial, como cenas íntimas, aniversarios y celebraciones. Bien, vamos con este subtema que se llama servicios especiales. En este punto de servicios especiales nos habla un poco, nos dice que en establecimientos de alta categoría es posible que tengamos que ofrecer ciertos servicios especiales. Se trata de tareas que requieran ciertos conocimientos en específico y ciertas habilidades de un alto nivel de profesionalismo y perfeccionamiento. En este caso, la manipulación de alimentos. Entre estos servicios especiales se destacan saber quitar las espinas y la piel de los pescados, saber pelar, descascarar mariscos, saber deshuesar ciertas carnes y saber pelear contra y presentar distintas pruebas. Bien, ¿cómo quitar las espinas de la piel de los pescados? Tenemos que también, conocido a veces bajo el nombre de desespinado, esto consiste en saber quitar las espinas de la piel y la cabeza de un pescado a la misma vista de un cliente. Para ello es fundamental que trabajemos con la mayor pulcritud, profesionalidad y elegancia, sin tocar en ningún momento los elementos con las manos.
Debemos entonces tener siempre preparado de ánimo nuestro lugar de trabajo antes de comenzar el desespinado propiamente dicho. Por lo general, en esta área que realiza el maitre o el jefe de sector. Desde el carro auxiliar se trabajan con las pinzas enteras y delante de cada cliente que lo vaya a consumir. Bien, tenemos entonces que el servicio de desespinado, en este caso, para obtener este tipo de servicio, hay que tener en cuenta que el pescado no solo deberá llegar al cliente sin esperar y con una correcta preparación, con una correcta presentación, sino también a su temperatura adecuada. Por eso es importante no solo que realicemos nuestro trabajo de forma profesional e higiénica, sino también lo hagamos con cierta celebridad o cierta celebridad. Bien, entonces tenemos por otro lado algunos ejemplos de paso a paso para pescados de diferentes tamaños y formas. Primero tenemos los pescados planos. Por ejemplo, tenemos el pescado lenguado. Nos dice que traemos el pescado en una fuente y la ponemos frente a nosotros con la cabeza hacia nuestra izquierda y la cola hacia la derecha. Con las pinzas, siguiendo el estilo de servicio a la rusa o de gueridón, esto es con la cuchara a la derecha y el tenedor a la izquierda. Quitamos las espinas superiores e inferior cuando retiran a ver, ¿qué dice? Perdón, me perdí. Quitamos las espinas superior e inferior, retirándolas del plato de desperdicios, que debe estar ya preparado a nuestro lado. Marchamos o marcamos con la cuchara y con el tenedor separamos la cabeza y la cola. Con la punta de la cuchara marcamos el pescado longitudinalmente y separamos el filete. Me perdí otra vez. Sí, separamos el filete inferior del superior, quedando de este modo la espina al descubierto. Con los dientes de tenedor, tomamos la espina, comenzando por la parte de la cola, la cual de la cola y vamos levantando hasta luego llegar a la cabeza. Mientras tomamos la cuchara de forma convexa, es decir, apuntando hacia abajo, y vamos limpiando la espina por debajo por si quedase algo de carne pegado. Tenemos otro que nos dice que retiramos toda la espina del plato para los desperdicios. Volvemos a juntar los dos filetes interior y anterior para dejarlos como estaban, pero ahora sin sus espinas. Y finalmente servimos al cliente acompañándolo de alguna conversación. Ok, aquí tenemos alguna clasificación de los pescados. Tenemos aquí los pescados de tamaño medio. En este caso, un ejemplo de ellos es la trucha. Nos dice que
Traemos el pescado en una fuente teniendo en cuenta que la cabeza va siempre a nuestro lado izquierdo, la cola a la derecha y el vientre del pescado hacia nosotros. Marcamos la cabeza y la cola y los separamos, como en el ejemplo anterior. Con la punta de la cuchara marcamos las espinas que tienen en la parte superior y las retiramos al plato de desperdicios. Con el tenedor en nuestra mano izquierda pinchamos la piel superior por la parte de la cola y vamos enrollándola sobre el mismo, girando hacia la izquierda. Una vez que lleguemos a la cabeza tendremos toda la piel enrollada y él tendrá dolor. Ajá. Enrollada enrollada en el tenedor. La retiramos al plato de desperdicios. Marcamos el pescado longitudinalmente con la cuchara para poder separar los dos filetes superiores. Retiramos la espina, tal como en el ejemplo anterior, y lo desechamos. Separamos todos los filetes inferiores de la misma manera y con las pinzas nos llevamos la piel inferior que haya quedado adherida al plato. Servimos al cliente acompañando de alguna guarnición. Bien, por otro lado tenemos los pescados grandes. En este caso, como por ejemplo, tenemos la merluza. Debemos colocar o colocamos el pescado en la tabla del carro auxiliar con la cabeza a la izquierda y la cola a la derecha. Quitamos la piel superior, si es que la tuviese, las espinas, tal como fue explicado en los ejemplos anteriores, marcamos los dos lomos superiores y de la cola hacia la izquierda, de la cola hacia la cabeza vamos reaccionando de tal forma que cada comensal reciba un filete superior y otro inferior, para así asignarnos de asegurarnos de estar repitiendo de forma equitativa. Los primeros filetes más cercanos a la cola deben ser más largos y estrechos que los que van en la parte central, que deben ser más pequeños y gruesos. A la hora de servir, hay que tener en cuenta que la jugosidad y la calidad de los filetes no es la misma a lo largo del pescado. Bien, aquí tenemos, nos habla sobre pescados ahumados y marinados y, por ejemplo, el salmón, donde nos dice que colocamos el pescado en la tabla donde se va lo menos a cortar, con la cola esta vez a la izquierda, con la ayuda de un tenedor. Me perdí. Con la ayuda del tenedor y del cuchillo y de pescado, y que estos pescados no lleven la piel o espinas en la parte superior, vamos cortando pequeñas láminas finas, en este caso transversalmente, y presionando, pero sin pinchar. Enrollamos el filete en el tenedor y lo pasamos al plato del cliente y lo acompañamos con alguna guarnición antes de servir. El pescado a la sal nos dice que lo primero hay que hacer es eliminar la sal de la fuente y de pescado. Recién entonces comenzamos con el procedimiento de quitarle las espinas. Tal como se describió en los boletos anteriores, en los ejemplos anteriores, al trasladar al plato debemos tener en cuenta o debemos tener cuidado de no pinchar nunca la carne del pescado con el tenedor y de que no quede ningún trozo de sal en el pescado. Servido, claro está. Pues bueno, chicos, estamos ya en lo último, estamos en el último minuto.
Vamos a dejarle aquí hasta el día de hoy y mañana nos vemos pues por aquí para terminar. ¿Sale? No. Permítame un tantito. Ok. Pues bueno, chicos, creo que eso es todo por el día de hoy. Mañana continuamos donde nos habíamos quedado. Y pues, nada, me dio gusto saludarlos. Espero que estén muy bien y que tengan un buen día. Va pues, chef, gracias. Nos vemos. Bien, hasta luego. Gracias, chef. Buen día. Bye. Buen día.